es con el estilo personal de cada uno. Cuando hay un consejo, cualquiera que sea, occidental u oriental, generalmente son de muy fácil comprensión, pero son de difícil ejecución. Se comprende, por ejemplo, un libro de gimnasia, porque todos tienen un lenguaje muy sencillo, pero de ahí a hacer gimnasia es otra cosa. Como ser maduro significa ser autónomo psicológica y económicamente. Y ser autónomo puede significar reflexionar. Y después, recién después, tomar una decisión. Reflexionar por sí mismo y tomar una decisión y hacerse responsable de esa decisión. Es la manera sencilla de autonomía y seguridad. Una vez un ingeniero, un corto japonés, pasaron por televisión, un ingeniero al atardecer bajaba de un ómnibus con equipaje, con una maleta. Este ingeniero había sido designado para trabajar en una obra hidráulica cerca de un pueblo. Y él veía el pueblo, la luz del pueblo ya, y fue caminando hacia el pueblo. Con un descampado para cortar camino. Y de pronto se hizo la noche y se sintió que se deslizaba suavemente. Primero se asustó, pero después se deslizaba suavemente por una pendiente muy blanda, como de arena, y hizo resistencia, se puso tenso y después se aflojó, se relajó, que se deslizaba sin sentir nada desagradable, al contrario, era agradable. Después de un rato se deslizó, bastante rato, hasta que tocó con los pies algo firme. Y el equipaje estaba al lado. Bueno, dice, fue un accidente sin ninguna consecuencia. Y mientras se limpiaba la ropa, sacudía la ropa, vio en la penumbra el fondo de ese gran cráter. Y se sorprendió, pero bueno, probablemente era un lugar donde sacaban arena y quedaban esos pozos. Entonces comenzó a subir para salir del cráter y no podía, resbalaba. Y probó muchas veces y no había caso. Entonces vio una pequeña lucecita lejos en el cráter y se acercó. Y a través de una especie de ventana muy improvisada vio a una muchacha japonesa con una pequeña luz encendida. E hizo todo lo posible para que ella no se asustara con su presencia y poco a poco fue golpeando las manos. Entonces la muchacha se asomó
y comenzaron a hablar, y ella hablaba muy poco. Y él le hacía preguntas de cómo se había caído ahí, de cómo salir de ese pozo. Y ella le dijo, no se puede salir de aquí. Y él se sonrió, digo, sí. Y se interesó por la muchacha, cómo vivía ahí. Y ella le relató que ella había caído al pozo, ya hacía mucho tiempo que vivía ahí. Y ella vivía en base a lo que el viento o la gente tiraba al pozo. Entonces había hecho como una cabaña. Le contaba que comía, había semillas también que caían al pozo, ella las elegía, las sembraba y comía raíces, las hojas. Y ese es su alimento principal. Y cuando llovía tenía agua, juntaba agua. Él se sorprendió mucho de eso. Y bueno, yo voy a ver si puedo armar una escalera, porque había también tablones, para llegar arriba. Se puso a armar como pudo unos soportes, pero era muy floja la arena y se volvía a caer, y probó muchas veces y no hubo caso. Entonces le preguntó a la muchacha si pasaba gente. Sí, dice, se ve gente así lejos. Bueno, dice, voy a esperar la mañana siguiente para llamar a la gente que me ayude a meter unas horas. Y esa noche la muchacha le hizo lugar al lado de ella para que durmiera, pero ella muy amable, muy dulce. Y él durmió. Durmió. En la mañana siguiente, lo primero que hizo fue ver gente que había. Veía alguna gente que pasaba, entonces le gritaba y le levantaba los brazos. Pero la gente pasaba y no respondía. No había caso, no. Hizo todo lo que pudo, no respondía. Entonces le preguntaba a la muchacha que le contara qué comía, cómo juntaba agua. Y él era ingeniero hidráulico, era especialista en empresas de agua. Entonces se le ocurrió la idea de hacerle a la muchacha una presa de agua para poder tener agua fresca bastante tiempo. El agua que no le entre mucho aire ni le entre basura, así se conserva bastante tiempo. Pasó el día y él se extrañó. Dice, tengo que salir de acá, no puede ser. Tengo un compromiso, tengo que trabajar. ¿Y qué hago yo acá con esta muchacha en el fondo de un cráter? Y probó muchas alternativas para salir, pero no. Y un día se extrañó, se asustó, porque no había probado ninguna alternativa. Se había quedado con la muchacha charlando y seguía fabricando elementos para contener agua y revisando cantidades enormes había de restos de todo tipo que tiraban ahí o el viento o las tormentas los llevaban al pozo. Así pasaron varios días y él estaba muy extrañado